Hola, ¿qué tal? Yo de nuevo. Hoy quiero conversarles sobre la forma en que evaluamos las malezas. En un lote como este nos interesa saber cuáles malezas hay, cuántas hay y dónde están, cómo están distribuidas, para poder tomar las decisiones de manejo posteriormente. ¿Cuáles hay? Es decir, qué familias y qué especies hay. ¿Cuántas hay? Podemos contarlas, número de individuos. O podemos también determinar otras variables como porcentaje de cobertura, cuánto cubre del suelo tal especie o tal familia. También podemos determinar biomasa, cuánta biomasa están produciendo esas especies y otras variables más que luego les voy a comentar. Entonces, para poder evaluarlas en el campo se utilizan diferentes métodos, como lo van a poder ver en la clase. Pero uno de los más comunes que se usa en todo el mundo y que se ha usado por muchísimos años son los cuadrantes. Entonces hoy les quiero enseñar los cuadrantes que tengo por acá. Este que tengo aquí es un cuadrante de 1 metro por 1 metro. Y como ustedes pueden ver, está subdividido. Estos son 100 cuadros dentro de este metro cuadrado. Entonces, cuando yo pongo este marco sobre el suelo, puedo determinar porcentaje de cobertura. Para eso lo usamos, esa variable, porcentaje de cobertura de cada especie de maleza. Ahora se los voy a mostrar en acción. Además de este marco de 1 por 1, tengo también un marco de 0.5 por 0.5. Este es más pequeño y como pueden ver no está cuadriculado, pero tiene la misma función. Puedo determinar porcentaje de cobertura o puedo contar individuos. Ahora se los muestro en acción también. Luego hay todavía uno más pequeño, este de acá, de 0.25 por 0.25. Este lo usamos cuando queremos contar número de individuos de plántulas que son muy pequeñas. Por ejemplo, ciertas especies de ciperáceas que producen unas plantas muy pequeñas y muchísimas en un área muy pequeña. Entonces, si usamos uno de 1 por 1, un marco de 1 por 1, pues estaríamos contando cientos o miles de plantas cada vez que ponemos ese marco en el campo. Mientras que con este podemos ponerlo también múltiples veces, pero no es tan cansado el conteo del número de individuos. Y recuerden que todos los trabajos que hacemos en campo pues tienen un costo y por eso hay que escoger la mejor metodología para hacer esa evaluación. Luego también en ciertos cultivos usamos o podríamos usar otra estructura, en este caso redondo, porque lo que nos interesa en realidad es medir en un área determinada y podemos calcular esta área también. Entonces tenemos esa referencia, en un área de tanto podemos tener tanto número de individuos de tal especie. Y claro, no todo tiene que ser cuadrado o redondo, y los que son marcos no tienen que ser cuadrados, sino que también podemos adaptarlos a la forma en que sembramos el cultivo. Y podemos usar, por ejemplo, esto, que es de 1 metro por 0.5 para ciertos cultivos, como maíz. Y hablando de maíz, les voy a mostrar esto, lo útil que es. Muy bien, entonces este tipo de estructura, que también le vamos a llamar cuadrante o marco, es muy útil para cuando estamos haciendo mediciones en cultivos que están muy grandes ya. A veces el marco cuadriculado no es posible ponerlo acá, en esta parte, en este cultivo, pero podemos usar estos otros. Al no ser cuadriculado lo vamos a poder, si quisiéramos, y si las plantas no estuvieran muy grandes, podemos ponerlo desde arriba hacia abajo, dentro de la planta. Pero en este caso yo voy a evaluar adentro y ya el cultivo está muy alto. Además, la forma de este cuadrante está acorde para que me quede en el lomillo, donde están sembradas las plantas de maíz en este caso. Entonces, si yo me meto un poco, tendría que empezar a levantarlo para meterlo desde arriba. Pero como está construido con PVC y no está pegado, entonces me queda más fácil simplemente quitarle un lado. Le quito un lado y ya puedo usarlo. Si no se desarma todo, puedo usarlo de esta manera. Me agacho acá. Y lo pongo acá.
Y entonces aquí puedo empezar a medir porcentaje de cobertura o contar plantas, etcétera. Y así me puedo ir moviendo de un lado a otro, nada más sacándolo y poniéndolo en el siguiente lugar. Entonces es muy útil este tipo de cuadrantes que no están pegados, que no están fijos, sino que yo le puedo quitar lados. Y además, para transportarlos, pues después lo termino de desarmarlo y ya lo puedo amarrar todas las piezas y llevármelo. Esta es una cama de las que se usan tradicionalmente para siembra de hortalizas. Como pueden ver, aquí podemos poner el marco cuadriculado. Sin embargo, como todavía hay muy pocas plantas, poner el marco cuadriculado podría no ser lo ideal, sino que tal vez sea mejor poner el marco más pequeño, el marco de 0.5 por 0.5. Lo vamos a poner por acá. Entonces, con este marco de 0.5 por 0.5 nos es posible tomar muchos puntos y contar el número de especies, número de individuos de cada especie, porque hay pocas plantas. En esta otra área que está muy densa, hay mucha maleza, podemos usar el marco de 1 metro cuadrado o el otro que vimos anteriormente. En este caso vamos a enseñarles cómo determinar porcentaje de cobertura utilizando este marco. Como pueden ver, es cuadriculado y lo que hacemos es contar cuántos cuadros cubre cada una de las plantas de una determinada especie. En este caso vamos a determinar el porcentaje de cobertura de esta planta que está acá, de esta especie, que es un Melampodium perfoliatum de la familia Asteraceae y abunda en este lote, como pueden ustedes ver acá. Entonces lo que hacemos es nos acercamos y vamos contando. Empezamos aquí en esta esquina, aquí hay una planta, entonces decimos 1% de porcentaje de cobertura, porque esa planta está cubriendo casi todo el cuadro. Si tenemos acá una planta pequeña como esta, tenemos que determinar, esta está en otro cuadro. Tenemos que determinar si esta planta cubre al menos medio cuadro para poder decir que sí es importante, que es un 1%. En este caso, esta planta todavía no cubre medio cuadro. Sin embargo, acá ven ustedes que hay otra. Entonces, si unimos esta con esta, si las pudiéramos pasar a este cuadro, entonces muy probablemente ya cubre la mitad de un cuadro. Entonces ahí sumamos un 1%. Entonces, en resumen, tengo 1%, 2%, sumo estas dos como un 1, entonces 3%, me muevo para acá, 4%, o 4 cuadros que conté, 5 cuadros que conté, 6 cuadros, 7 cuadros, 8 cuadros, y así voy contando cuántos cuadros esas plantas de Melampodium perfoliatum están ocupando. Luego al final sumo y me va a dar probablemente por ahí de un 30% de cobertura o 30 cuadros que están ocupando esas plantas de Melampodium perfoliatum. Luego podemos buscar alguna otra especie. Por ejemplo, acá tenemos una Amarantácea, probablemente género Amaranthus. La especie pues habrá que estudiarlo un poquito más para saber cuál especie es. Puede ser Retroflexus, puede ser híbridos, etcétera. Entonces acá hay una plantita, pero no está cubriendo el 50% de este cuadro. Sin embargo, aquí a la par hay otra. Si yo uno esta con esta, ¿me cubrirán la mitad de un cuadro? Creo que todavía no. Pero aquí a la par hay otra. Entonces podría sumar de estos 4 cuadros y pongo todas esas plántulas juntas un 1%, es decir, como que cubrirían un cuadro. Entonces ahí ya tengo un 1%. Y sigo buscándolas en cada uno de los cuadros. Muy importante estar apartando las otras plantas que las podrían estar cubriendo. Como en este caso, esta hoja de Melampodium está cubriendo una plántula de Amaranthus. Entonces ya salí de Melampodium, sigo con Amaranthus y así voy con cada una de las especies. Y voy anotando en una tabla que se las estoy compartiendo como parte del material de la clase.
También es muy importante hacerles notar que cuando las plantas están muy grandes y yo le pongo este marco encima, las aplasto, y entonces al aplastarlas podrían engañarnos y cubrir más área de la que en realidad están cubriendo. Por eso es importante hacer esta evaluación entre dos personas para que se sostenga el marco y no aplaste las plántulas. Una persona agarra aquel lado, la otra agarra este lado, lo levantan un poquito, se acuclillan y así pueden ir evaluando. Acá tenemos un ejemplo de un parche de una ciperácea, probablemente género Cyperus, y hay al menos 2 especies que abundan en este lote. Como recordarán, las ciperáceas tienen hojas generalmente delgadas y puntiagudas, no cubren mucho el suelo. Aquí podríamos decidir evaluar más bien número de plantas que se encuentran en esta área de 0.5 por 0.5. Entonces pasaríamos a contar cuántas plantas hay acá. Por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera. Hay que tener una técnica para poder hacerlo, y generalmente lo que hacemos es dividir ese marco en cuadrantes, es decir, hacemos una línea aquí a la mitad, otra línea en este sentido, y entonces en este cuadrante, que más o menos es el tamaño de mi mano, empiezo a contar el número de plantas. Después me paso a este otro lado, después me paso a aquella esquina y después a este otro lado, este otro cuadrante, para poder contar el número de plantas, porque son muchas. Pero también acá tengo que contar el número de plantas de Melampodium perfoliatum en este caso, de Amaranthus, y aquí ya no estoy evaluando porcentaje de cobertura, sino, como les digo, número de plantas. En este caso tenemos una especie, una ciperácea, que es conocida como pelo chino, y vean ustedes que es conveniente evaluarlas en un marco o en un área pequeña. Ponemos múltiples marcos en un lote, pero generalmente pequeños, porque cuando estas plantas están saliendo, son así pequeñitas y muchas. Entonces por eso usamos un marco no muy grande, puede ser este de 0.25 o el de 0.5. Aquí ya ustedes la ven macollada, pero generalmente uno cuenta de este tamaño, entonces son muchas. Después ella forma unos parches como este que ustedes ven acá, donde ya están más grandes. La práctica de levantamiento de malezas me pide que yo seleccione 5 puntos de muestreo en un lote y que en cada uno de esos puntos haga un levantamiento de las especies de malezas que allí se encuentran. Me pide como variable de respuesta el porcentaje de cobertura de cada especie. Entonces a continuación les voy a explicar cómo hacer eso. En este lote de la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno, he escogido el primer punto, acá donde ven ustedes el marco. Vean ustedes que está un poco alejado del margen izquierdo y también un poco alejado del margen trasero, por así decirlo, del lote. Tenemos que siempre asegurarnos de no poner el primer punto justo en el margen. Bien, en este punto he puesto el marco y tengo una lista que tengo que ir llenando. Como ven ustedes, son varias columnas, en donde la primera columna es la especie, luego el porcentaje de cobertura en cada uno de los puntos de muestreo del 1 al 5. En este caso 5 es como un ejemplo demostrativo, pero pueden ser muchos más puntos. Luego tenemos sumatoria, cobertura promedio, frecuencia y el índice de frecuencia cobertura. Las fórmulas para calcular cada uno de esos valores los encuentran ustedes en las instrucciones de la práctica. Bien, en este primer punto, como les comenté anteriormente, puse el marco y se aplastaron, por así decirle, algunas plantas, como esta de acá. Como estoy trabajando solo, tengo que asegurarme de que eso no ocurra. Entonces voy a levantar un poco el marco y la voy a acomodar de manera que no esté aplastada. Igual esta otra,
Vamos a levantarle esa hoja. Y así voy viendo las demás plantas, que no queden golpeadas. Y ahora entonces procedo a identificar, porque eso es lo que me pide la tabla. Primeramente, cuáles especies están presentes antes de medir siquiera el porcentaje de cobertura. Ok, vamos a hacer eso. Muy bien, acá lo que puedo observar es que tengo Melampodium perfoliatum. También tengo Amaranthus. Retroflexus. También puedo observar Zacate Honduras, que se llama Ixophorus unicetus. Vamos a ver qué más se observa ahí. Por supuesto, Cyperus. Le voy a poner Cyperus sp porque tengo que arrancar la planta para ver debajo del suelo si está formando tubérculos, qué tipo de tubérculo, etcétera, y así poder identificarlo, porque en este momento no tiene flor. Vamos a ver qué más vemos acá. Estoy viendo Comelina. Y aún no sé cuál de las comelinas es. Entonces le voy a poner SP. Vamos a ver qué más se ve ahí. Estoy viendo una posible Eleucine. Entonces pongo aquí Eleucine indica. Y así continúo para abajo hasta llenar la lista de todas las especies que puedo ver dentro de ese cuadrante. Muy bien, una vez completada la lista de las especies que están en este primer punto, entonces procedo a calcular el porcentaje de cobertura. Como les expliqué anteriormente, eso se realiza de esta manera. Tengo acá varias Melampodium perfoliatum, esta de acá que me cubre perfectamente este cuadro, entonces cuento 1, 2, 3 porque cubre más de la mitad, 4, vamos a ver, esta es otra especie de Melampodium, entonces llevo 4, aquí tengo otras 5, no estoy contando el número de plantas sino cuadros que cubren, 6 cubre más de la mitad de uno, aquella no me lo cubre todavía, llevo 6, 7, aquella que está allá, 8, vamos a ver, aquella pequeña la uno con esta otra que les mostré por ahí, otro cuadro más, allá hay otro, allá en la esquina hay otro, 13, vamos a ver, en total voy a poner 13 cuadros, 13%. Muy bien, entonces así me queda la tabla en ese primer punto, la lista de las especies y cada una de las especies cuántos cuadros cubre, es decir, porcentaje de cobertura del primer punto. Voy a seguir un patrón de zigzag en este caso. Si este es mi primer punto, entonces ahora voy a caminar en ese sentido y allá voy a poner otro punto más. Muy bien, este es el segundo punto de muestreo. Pueden ver ustedes que hay más plantas, no necesariamente más especies. Entonces ya hice mi lista para el segundo punto. Lo primero que hice fue corregir acá, donde había puesto por segunda vez Melampodium perfoliatum, en realidad es Divaricatum. Tenemos Divaricatum y perfoliatum aquí arriba. Tengo toda la lista de porcentaje de cobertura para el segundo punto. Entonces noten varias cosas. Primero que todo, aquí no hay unicetus, no hay Ixophorus unicetus, entonces pongo un 0. No lo dejo en blanco ni pongo una rayita, pongo un 0. Un 0 es un valor importante. Comelina tampoco hay acá, le puse un 0.
Aquí me apareció una nueva especie, Amaranthus viridis. Le pongo 0 en el anterior, porque no habían, y un 6% en este segundo punto de muestreo. Y así voy a continuar hasta completar los 5 puntos. Muy bien, ahí tienen ya la lista completa, todas las especies que encontré, cuántos cuadros cubren en cada uno de los 5 puntos, que corresponde a porcentaje de cobertura. Y noten ustedes que encontré maíz voluntario. Acá maíz voluntario en un único punto, le puse un 3% de cobertura. Tengo que anotarlo. Aquí hubo maíz sembrado y ahí lo incluí. Y también vean la última entrada, una hoja ancha número 1. Aparece solo en un punto con un 3% de cobertura, y es esta que tengo acá. No sé qué es, entonces lo que hago es que la reporto con un número, la recojo, le pongo, la meto en una bolsa plástica con el número 1 o con lo que sea que haya puesto acá. Hay gente que pone hoja ancha de flor amarilla, si tuviera flor, y entonces para después buscarla en los libros o en los sitios de consulta y poder identificarla, pero es necesario registrarla aunque uno no sepa en ese momento cuál especie es. Después se llevará al laboratorio y ahí se podrá hacer la identificación. Muy bien, lo que sigue luego de tener ya todos los datos es hacer estos cálculos, que les tocará a ustedes entonces ahora realizarlos con los datos que les compartimos.